Hola, ¿qué tal? Bienvenido un día más al canal Ajedrez 2000. Algunos de vosotros me estabais pidiendo que haga vídeos sobre la apertura española porque no sabéis cómo jugarla con las piezas blancas. Y hoy te traigo una idea súper interesante, la variante berlinesa de esta apertura española. Y me dirás, bueno, Paul, ¿pero qué es la variante berlinesa? Que esto ya me suena un poco a chino. Tranquilo, es muy fácil. Las negras siguen con caballo F6 y tras las jugadas más habituales, enroque, capturan rápidamente ¡pum! El peón CTD4 y las blancas piensan, ok, pues te voy a romper la cabeza, juego D4, abro el centro, vengo con torre 1 y rápidamente voy a atacar. Pero tras caballo D6, las negras frenan la posición, amenazan nuestro alfilete de B5, capturamos en C6, D por C6, peón por E5, caballo F5 es la variante más común, el cambio de damas en D8 y de repente estamos en la jugada 8 y ya estamos en un final. Y este final es poco claro, porque a pesar de que las negras tienen peones doblados, tiene una fuerte pareja de alfiles que compensa ese problema. Entonces nosotros jugamos E4 porque queremos atacar a las negras, no queremos jugar un final rocoso en la jugada 8. Así que hoy te traigo una idea súper interesante para que finalmente tú puedas derrumbar este muro Berlín de las negras. Así que estate súper atento ya que yo soy Paul Sauria y esto es Ajedrez 2000. Vamos ya al lío. E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, apertura española. Y aquí las negras juegan caballo F6. Entonces, ¿cómo seguimos nosotros? También vamos a ignorar este peón CTD4 con enroque. Entonces aquí las negras se lo tragan. Y nosotros en vez de jugar D4, escogeremos la jugada torre 1 rápidamente buscando esos rayos X contra el rey. Aquí las negras seguirán con caballo D6. Buena jugada, amenazando nuestro alfilete que no lo vamos a mover, muy importante. Nosotros seguiremos aquí capturando en E5, proponiendo una trampa muy fácil de evitar. Pero ya la tercera jugada más común aquí de las negras, como podemos ver en pantalla abajo a la derecha, es caballo por B5, 193 partidas, que no son tan pocas, capturan el alfil de B5 y aquí estampamos el balón en la red, golazo por la escuadra, caballo por C6, amenazando a la dama, pero sobre todo dando jaque al rey y simplemente ya estamos ganando. Entonces, dos opciones solo para las negras tras caballo por E5. O capturan en E5 o juegan alfil E7. Y lo bueno de esta apertura es que a nosotros no nos va a importar porque la posición va a ser la misma. Así que lo único que va a cambiar es el orden de jugadas. Si empiezan con caballo por E5, torre por E5, alfil E7 y entonces retiramos nuestro alfil. Pero el orden más común de las negras es alfil E7 y en ese caso nosotros retiramos rápidamente nuestro alfil con alfil F1, caballo por y torre por son las jugadas más habituales y llegamos a la misma posición. Entonces no importa el orden que empleen las negras. Aquí generalmente ellas van a seguir con enroque, podemos ver más de 12.000 partidas con enroque, solo por ejemplo con F6, que es una jugada aparte de fea seguramente mala, 25 partidas y entonces aquí las negras se van a enrocar. Perfecto. Nosotros seguiremos con D4, aún hay más de 10.000 partidas en esta posición tranquilamente. Perfecto. Y aquí generalmente también con muchísima diferencia las negras van a seguir con alfil F6 amenazando nuestra torre. Y como podemos ver, las jugadas más comunes de las blancas son torre 1 y la segunda jugada más empleada es en torre 2 que se inventó aquí Carlsen y que lo puso de moda y que yo tampoco sé para qué sirve, pero bueno. Simplemente, pues torre 1 y torre 2, la retirada de torre, la más común, es lo más habitual. Pero la jugada que está puntuando mejor es la más agresiva, que es alfil D3. Y he estado analizando esta opción y creo que es muy buena en la práctica y es la que te voy a recomendar. Aquí sí nosotros vamos a conseguir esas posiciones de ataque que estamos buscando los jugadores de 4. ¿Cómo van a seguir las negras? Bueno, podrían no aceptar la torre, no ocurre a menudo, generalmente aquí vemos que más de 260 partidas ocurre con alfil por E5 y la segunda opción, por ejemplo, es G6 y solo hay 40 partidas. Entonces, bueno, simplemente pues si las negras no capturan la torre, ha sido un triunfo no perder un tiempo retirándola y aprovechar ese tiempo para activar una pieza fuerte. Así que si no nos capturan la torre, no nos preocupa, seguiremos desarrollando pieza o en cualquier momento si vemos que la torre puede ya sufrir, pues la podemos retirar. Pero en principio nosotros insistiremos con el sacrificio de calidad. Pero vamos a ver qué ocurre en esa variante principal, porque casi siempre, en más del 90% de los casos, las negras capturarían aquí la torre con alfil por, según las estadísticas que tenemos aquí en Lichess. Entonces capturamos el alfil y aquí las negras en casi todas sus partidas, en el 99,9, juegan caballo de 8. Y ya se empieza a intuir un poquito la compensación de ese sacrificio de calidad.
donde este peón D5 es muy fuerte, restringe muchísimo la posición de las negras que aún tienen todas sus piezas en la primera fila, pero lo más importante es que, por ejemplo, el caballete no tiene ninguna casilla, el alfil aún tampoco, y nosotros tenemos una fuerte parejita de alfiles que ya está encarada a atacar el rey de las negras. Entonces aquí, como vamos a ver, nosotros seguiremos con caballo C3 y las jugadas más comunes aquí de las negras son D6 y D5, pero D6 lo juega casi todo el mundo. Tenemos 117 partidas con D6 y solo 26 partidas con D5, entonces aquí nos van a jugar D6. Pero como D5 también es una opción interesante, pues quizás también la vamos a dejar un poquito para el final porque es una buena forma de tratar de defenderse. Pero vamos a ver D6, que es lo que nos van a jugar casi siempre, y en ese caso venimos, ¡pam!, trayendo la dama rápidamente, amenazando mate sobre H7. Entonces aquí peligro en esta posición y vemos que en el 90% o más de las ocasiones nos van a jugar G6. Otras jugadas creo que contra H6 directamente ya viene el bombazo en H6. Entonces creo que la jugada G6 es necesaria en esta posición. Aquí nosotros jugamos dama H6 y ya vemos lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que las negras jueguen G6. ¿Por qué? Porque ahora las casillas de alrededor del rey de las negras están muy débiles porque son de color negro y nosotros tenemos un alfilete de casillas negras, mientras que la torre que hemos sacrificado ha sido a cambio de este alfil de casillas negras de las piezas negras. Me repito más que bueno, da igual. Se ha entendido a la perfección. Hemos debilitado las casillas negras, nosotros tenemos alfil, las negras no. Perfecto, entonces vamos a generar muchísimas redes de ataque. Pero lo mejor de todo es que ya en esta posición la jugada más común de las negras es D por E5. Encontramos 70 partidas en esta posición. Incluso esto es partida de Karjakin contra Topalov. Y Topalov también capturó en un blitz peón por E5. Es la jugada que casi siempre te van a hacer. Y simplemente aquí las negras ya están perdiendo. Porque aquí sigue, ¡bum!, alfil G5 amenazando a la dama. Y vamos a ver ahora qué ocurre tras F6, pero primero vamos a ver por qué las negras no pueden retirar su dama. Por ejemplo, en caso de dama D7 o dama D6, no importa. Nosotros jugaríamos caballo E4, amenazando caballo F6. Tras el cambio de caballetes, vendría aquí en F6 el alfil y ya vemos que en G7 va a ser mate inevitable. Entonces, aquí las negras generalmente juegan o deberían jugar dama E6 en esta posición, tratando de impedir caballo F6, es la más lógica, pero ahora simplemente ¡bom!, desviamos esa dama de la defensa de la casilla de F6 con alfil C4. En caso de la captura en C4, caballo F6 jaque. Si rey H8 podemos capturar la torre o entrar en H7 con mate. Y en caso de caballo por F6, alfil por F6, esto ya es situación de mate inevitable. Un intento interesante de las negras podría ser dama F5, pero entonces simplemente alfil E7 y entramos con dama por F8 también realizando mate. Y en caso de caballo G7, pues caballo F6, si rey H8, dama por H7 mate, único recurso de las negras, sacrificar su dama y ya no tiene sentido continuar esta posición. Así que simplemente sacar la dama no es una buena opción y F6 quizás es un mejor intento en la práctica, pero vamos a ver que tampoco funciona. En este caso seguimos con ¡bom!, activando el otro alfil. En C4, pareja de alfiles muy fuerte en esta situación abierta. Y ahora las negras generalmente juegan torre F7. Evidentemente también hay algunas partidas con rey H8, pero ya viene el mate. Entonces torre F7. Y aquí cuidadete, porque tras alfil por y rey por, vemos en las estadísticas que todos los jugadores de blancas aquí están empleando dama por H7 jaque. Incluso jugadores de 2.7 y 2.500 puntos de elo juegan aquí dama por H7 inmediatamente. Solo una partida con la jugada correcta, que es torre de 1. Y es la jugada que nosotros vamos a hacer. Es la única jugada fuerte en esta posición. En caso de dama por H7, las negras consiguen defenderse esta posición con caballo G7. Y si ahora torre de 1, entonces la dama ya puede pasar a la defensa del caballete. Y simplemente si esta posición estamos mejor, pero aún hay mucho que hacer. Es decir, el material está igualado, hemos recuperado la calidad que teníamos de menos, pero aún queda mucha partida por delante. Entonces es muy importante, en vez de capturar el peón CTH7 como hace todo el mundo, jugar primero torre de 1. ¿Por qué? Porque ahora el caballete impide a la dama ir a la defensa. Entonces aquí la única jugada de dama es dama E7, pero entonces tras dama por H7, caballo G7, viene ¡bom!, bombazo. Caballo D5 amenazando a la dama
D7, pero sobre todo entrando en F6, rompiendo toda la defensa de las negras. Entonces casi todo el mundo nos va a jugar peón por peón, nosotros seguiremos con alfil G5 y vamos a ganar todas las partidas. Y entonces, ¿cómo se defienden aquí las negras? Vemos que la segunda jugada más empleada es dama E7 con 22 partidas. Y esa ya es una buena jugada. Entonces aquí las negras pretenden capturar nuestro peoncete D5 con su dama para que también venga a defender por casillas negras y preparan la ruptura también F6. En ese caso, cuando las negras rompen con la jugada F6, nosotros generalmente tenemos un alfil C4 muy fuerte con jaque, aprovechando que el peón ya no está en F7, pero aquí las negras podrían jugar tranquilamente RH8 porque ahora tienen la torre defendida por esa dama que es multifunciones defensivas. Y si las negras juegan dama E7, pues entonces si la trampa no ha funcionado, vamos a estar un poquito peor, vamos a ir a remolque. Pues no, carajo, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir atacando, vamos a seguir creando problemas a las negras y lo más importante, a obligarlas a que ejecuten jugadas únicas todo el rato. En este caso, ¡boom! Peón por peón, amenazando a la dama. ¿Eres multiusos? Pues te voy a perseguir hasta que te canses. Peón por peón, caballo por D6, mejor jugada de las negras. Hemos conseguido un paso muy importante, que es desviar el caballete de la defensa del punto de G7, que es muy débil. Y ahora venimos con las piezas. ¡Bum! Caballo de 5. Ese caballo aquí es una golosina. Amenaza a la dama. El peón CT-C7 y la debilidad de la casilla de F6. Entonces, bueno, aquí podríamos pensar, ¿y qué ocurre? Con la jugada más normal del mundo mundial, dama E1 jaque. Entonces, alfil F1 y amenazamos caballete a F6 jaque seguido de dama por H7 o dama por F8 con mate. Y si las negras juegan F6, aquí existe un bombazo terrible y está un poco escondido, que es dama por F8 jaque, ¡bom! Rey por F8 y alfil H6 jaque, y a continuación capturamos la dama y jugamos con pieza de más. Así que única jugada para las negras, dama E5. Defendiendo las casillitas negras y contraatacando, se quieren glutinar esa golosina central en D5, nosotros defendemos este caballo con C4, y ahora hay una amenaza muy fuerte por nuestra parte. Por ejemplo, si las negras juegan alfil F5 amenazando nuestro alfil y desarrollando una pieza, entonces ¡pum! Alfil D2, una jugada que parece muy tranquilita, muy inofensiva, pero si las negras zampan su alfil, de hecho casi no pueden hacer nada para evitarlo, alfil C3, de repente esta dama no puede mover por dama G7, entonces aquí ganamos la dama. Bueno, pues entonces zampo el peón CTB2, eso no va a impedir que venga alfil C3, ya que la golosina controla bien esa casillita y ganamos también la dama. Única forma de defenderse para las negras, entonces, dama G7, amenazando nuestra dama también. Pero igualmente, viene el bombazo, imparable. Alfil C3, no se puede parar. Si dama por dama, caballo E7 es mate, ya que ahora el rey no puede ir a ninguna casillita gracias a este alfil de C3. Bueno, aún se pueden defender aquí las negras, F6, sí. Pero entonces jugamos dama por, rey por, simplificamos con alfil por F5 y ahora viene otro bombazo, caballo por C7, ¡bum! Amenazando la torre y también amenaza caballo E6 dando un doblete sobre el rey y la torre. Y la única jugada que podría evitar esto es torre a E8, pero entonces directamente capturaríamos la torre de 8 y por tanto aquí vamos a jugar un final con peón de más que está prácticamente ganado. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete al canal para darle apoyo y que pueda hacer muchísimos vídeos más como este. Así estás ayudando y colaborando con ese canal. Muchas gracias. Así que ante el ataque alfil D2 y alfil C3, las negras deben jugar rápidamente caballo F5 única, molestando a nuestra dama que tantos mates está amenazando contra ese rey. En ese caso jugaríamos dama F4 y las negras evidentemente estarían contentas al pensar que cambiando damas pueden solucionar todos los problemas. Y sí, parte de sus problemas sí. Esta posición según los módulos es igualdad. Las negras tienen material de más, nosotros tenemos parejita de alfiles y buen ataque por las casillitas negras. Y el material es el precio que hemos tenido que pagar en el inicio para iniciar ese ataque y ahora estamos asumiendo las consecuencias. Sin embargo, los módulos opinan que esta posición está cercana a la igualdad y por tanto, con tanto desequilibrio por el medio, esto indica que jugar es bastante complejo. Lo que me gusta de esta posición para nosotros, para las blancas, es que estamos llevando la iniciativa del ataque y por tanto obligaremos a las negras a seguir jugando de una forma bastante precisa en esta posición. Estamos amenazando no tanto caballo por C7, sino más bien venir a por ese rey con maniobras que ahora vamos a ver. Entonces la mejor jugada aquí de las negras es alfil E6,
Y en ese caso nosotros vendremos rápidamente, ¡bum! Caballo F6, rey G7 y alfil E5. Ese caballo ahora es el huevo frito de las golosinas. Es el pulpo. Amenaza caballo E8, caballo D7, caballo E4, caballo E5, caballo G4, caballo H5. Amenaza 1000 descubiertas sobre ese rey. Y sí, vale, una máquina marca 0-0 y se queda tan pancha. Pero un humano quizás le pete la cabeza en esta posición con las piezas negras. Y eso es lo que ocurre en la práctica. En las partidas solo hay dos. Y dos jugaditas que a la máquina no le gustan nada. Torre a D8, donde el jugador de blancas jugó alfil E4, que es una opción también muy interesante para mantener la tensión, pero también las blancas, si quisieran, podrían jugar caballo D7 dando jaque y entonces capturando en F8, recuperando el material y yendo a un finalito un poquitín mejor. Otro jugador aquí intentó rey H6, dijo, estoy harto ya de las descubiertas del caballo, voy a salir, ya no hay peligro. Bueno, en ese tipo de jugadas con rey H6 simplemente nos van a impulsar a buscar redes de mate contra ese rey y por ejemplo tras G4 vamos a imaginar que las negras no se están enterando de nada, simplemente te quiero mostrar las ideas de mate que vamos a encontrar aquí. Por ejemplo, caballo D6, H4, imaginemos que capturan, G5 hacker, el rey solo puede venir a G7, caballo G4 hacker y única jugada sería F6, que entonces podríamos capturar de peón o de caballo, o incluso también de alfil, pero si rey G8, pues caballo H6 ya directamente sería mate. Entonces, para que veamos un poquito la peligrosidad de la posición de las negras. ¿Cuál es la mejor opción que tienen tras este alfil E5? La mejor jugada es torre F8, que es novedad, pero tampoco me parece una jugada tan difícil porque si la amenaza era caballo D7 y capturar la torre, pues quito la torre, la pongo en la columna abierta y además también dejo esa casillita de escape del rey, ¿no? Tras los jaques, bueno, tras caballo D7 solo quedaría rey G8. Entonces también la máquina marca muchas veces igualdad porque siempre hay muchos temas de repetición de caballo D7 y caballo F6. Sin embargo, nosotros podemos tratar de poner un poquito más de punch, jugar alfil E4, amenazando alfil por B7 y alfil por C7, por tanto, única jugada C6, y aquí nosotros defenderíamos el peón C4 con B3 y llegamos a una posición bastante compleja, 0-0 según la máquina, pero bastante difícil de jugar y con esos dolores de cabeza del rey en G7 para las negras. Pero ¿qué quieres? Nuevamente es que las negras han jugado perfecto desde la jugada 1. Ahora ya estás muy bien preparado contra ese D6, que es lo que te va a jugar todo el mundo. Pero la segunda jugada más empleada, como estás viendo con 26 partidas, es D5. Y antes te he comentado que te quería dar también una recomendación con esta jugada porque las blancas no están jugando bien. Aquí las blancas generalmente juegan dama H5 y contra G6, como estás viendo, 11 partidas con dama H6. Todos juegan dama H6. 100% de las partidas y es una jugada que no es buena cuando el peón está en D5. Sí cuando el peón estaba en D6, lo sé, pero ahora el peón está en D5 y la posición es otra. ¿Por qué? Porque las negras pudieran ahora romper con F6 y las ideas con alfil C4 ya no van a existir porque el peón Z no está en D6, está en D5 y aquí las negras están mejor. Por eso te quiero dar mi recomendación personal, marca de la casa, jugada novedad aquí, que es alfil G5, contraatacando la dama de las negras. Si las negras capturan con G por H5 tras alfil por D8, estamos amenazando alfil E7, recuperando el material y luego tendremos un mejor final debido a esa estructura fea que tienen las negras en el flanco rey. Claro, las negras podrían salvar ese material jugando caballo G7, pero entonces podemos elegir entre alfil por C7, seguido de ideas con caballo por D5 con clara ventaja, o jugar directamente alfil E7 y tras torre 8 venir con caballo por D5, amenazando un doblete de piezas en F6 o otro doblete de piezas aquí en C7. Y tras caballo G7 simplemente es clara ventaja. Otras opciones de las negras podrían ser boom F6, amenazando el alfil y la dama, pero viene el contrabombazo. Alfil por G6, jugada muy fuerte, peón por G6, dama por G6, rey H8 y peón por, obligando a las negras a defender una posición muy difícil y por tanto ya paró el análisis aquí. Pero aquí simplemente, bueno, las máquinas pueden marcar cercano a la igualdad de esta posición, pero con jugadas muy difíciles de encontrar para las negras. Entonces creo que la opción más práctica es dama D7 para las negras y en ese caso tampoco jugaremos dama H6 porque siempre queremos evitar F6. Tú no vas a memorizar, tú vas a comprender que nosotros debemos parar
la jugadita F6. Entonces vamos a jugar dama H4 y la jugada más probable que te van a hacer aquí, porque esta posición es nueva, dama G4 para cambiar las damas y solucionar los problemas, pero aquí vendremos con dama H6 amenazando alfil F6, ya que tras caballo por, peón por, esto es mate en G7 inevitable. Entonces aquí las negras probablemente podrían pensar acerca de la jugada F6, pero no pueden jugar F6 cuando la dama no defiende el peoncete de D5. Ahora viene caballo por D5 y con el caballo en D5 y la dama en H6, simplemente esto es posición de mate. Dama por G5, caballo E7 jaque, rey F7, entramos por aquí, entramos por allá y simplemente nos vamos a zampar todo. Así que las negras no pueden jugar rápidamente F6 porque deben defender su peón CT de D5, pero tampoco pueden jugar C6 porque deben defender alfil F6. La única jugada que defiende todo es dama E6 y también amenaza ese peón CT de D5. En ese caso venimos con torre 1 y una jugada que ya sí nos harán aquí sí o sí es F6, donde no podemos golpear aquí con peón por, porque entonces vendría dama por E1, pero ahora viene bombazo por otra parte, caballo por D5 igual, dama por D5 desviando esa dama, para poder ahora capturar aquí en F6 y buscar esas redes de mate en G7 con sacrificios con torre por E8 o ideas con torre 7 para entrar en H7 también con mate. En ese caso, única jugada otra vez de las negras sería alfil E6, y aquí hay una idea muy fuerte con B3 que amenaza simplemente alfil C4. En ese caso, si entramos en E6 simplemente estamos ganando y ya es una posición como muy difícil de defender de las negras, ya que no puede mover el caballo porque entramos en G7 y bueno, simplemente comentarte que si aquí las negras juegan B5 tampoco sirve por alfil E4, esos rayos X son muy fuertes y aquí tras dama E5 no capturaríamos la torre directamente, ya que entonces las negras entrarían en E1 dando mate, sino rey F1 aquí es letal, porque amenazamos alfil por torre y si las negras salvan su torre, por ejemplo con torre B8, entonces simplemente alfil por G6, bombazo, amenaza a la dama y mate con dama por H7 y esto es posición ganadora. Claro, es verdad, las negras después de caballo por D5 también podrían jugar F por G5 en vez de capturar el caballo. Sí, hemos visto la captura del caballo, peón por, amenazando torre por E8, alfil E6 y B3. Otra opción de las negras sería en vez de capturar el caballo, capturar el alfil de G5. Pero entonces simplemente fácil, alfil C4 y esto es una bomba. Rayos X contra la dama y el rey, está viniendo caballo F6 jaque, prácticamente imparable, luego capturar la dama. Rey H8 nunca es una jugada posible porque entonces entramos con dama por F8.